Estrategias de investigación cualitativa. Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa. En esta ocasión te contaremos acerca de los componentes del diseño flexible de la investigación cualitativa según Nora Mendizábal. Hablaremos acerca de los diseños de la investigación en las ciencias sociales, el diseño de la investigación cualitativa y la propuesta. Antes queremos explicarte qué es el diseño flexible de investigación. Es un método inductivo descriptivo de origen cualitativo que nos permite un análisis naturalista y holístico de los datos recolectados por el investigador. Este diseño tiene como objetivo principal dar respuesta a los objetivos iniciales de la investigación de forma escrita, creíble y confiable. Antes de abordar las particularidades del diseño flexible en la investigación, debemos conocer las diferencias que existen entre este y un diseño estructurado. Cuando hablamos de diseño estructurado, sabemos que es de naturaleza cuantitativa. Es lineal y riguroso con una secuencia unidireccional que no permite ningún tipo de cambio. Sus objetivos son precisos y este diseño no se puede modificar durante ninguna de las fases del ejercicio. El diseño flexible, sin embargo, es de naturaleza cualitativa. Tiene la posibilidad de cambiar antes, durante y después del ejercicio y la actitud del investigador es abierta, creativa e innovadora. Ahora que conoces la diferencia, podemos hablar de las particularidades del diseño flexible, en el cual se articulan de forma coherente todos los componentes principales de la investigación. Hablamos de la justificación o propósito, que es el por qué y para qué, la teoría, que son todos aquellos supuestos que ya existen, las preguntas de investigación, que son los enunciados de forma general y coherente, que amplían y se pueden modificar durante la investigación, el método, que son los procedimientos utilizados en el estudio para producir el conocimiento, y los criterios utilizados para garantizar la calidad del estudio. De estos criterios sale la propuesta escrita para que éste sea evaluado por un jurado. ¿Qué tipo de datos cualitativos se obtienen con este diseño flexible? Obtenemos datos inductivos que no están configurados. El investigador está siempre abierto a lo inesperado. Existen constantes cambios de líneas de investigación y está propenso a modificar conceptos, imágenes o ideas que el investigador ya tenía acerca del área de estudio. Obtenemos datos descriptivos, que son las palabras directas de los entrevistados, desde sus conceptos, desde su subjetividad, y le permite al investigador aportar su propio punto de vista a la investigación. El resultado del análisis no es de tipo matemático. Su expresión es reflexiva de los datos obtenidos y atiende a la perspectiva del sujeto o grupo que es objeto de nuestra investigación. También obtenemos datos del tipo naturalista, que es la actitud que surge del investigador, por medio del trabajo de campo, que es la interacción con las personas en su propio entorno. Estos datos se realizan lejos del laboratorio o del aula para que exista una total libertad. Y los encontramos de tipo holístico, que es el análisis de los proyectos y los resultados dentro de su realidad como un todo. El diseño en la investigación cualitativa. La característica del diseño flexible de la investigación cualitativa deberá constar con una propuesta escrita. El término de este diseño sería una distinción más analítico dentro de la propuesta o proyecto de investigación, una instancia previa de reflexión sobre el modo de articular sus componentes para poder responder a los interrogantes planteados, tratando de lograr toda la coherencia posible entre el problema de la investigación, los propósitos, el contexto y la conceptualización, los fundamentos epistemológicos, las preguntas de la investigación, los métodos y los medios para lograr la calidad del estudio.
Es por esto que, como modelo interactivo del diseño en la propuesta de investigación cualitativa, nos muestra la pregunta de investigación como eje central, los propósitos, los métodos, los criterios de calidad, contexto conceptual, fundamentos epistemológicos, como el diseño que va a transformar las particularidades de la investigación cualitativa. Componentes del diseño de investigación. Los propósitos. Se refieren a la finalidad última del trabajo, al por qué o para qué se realiza. Independientemente de la denominación dada, usualmente a este componente se le agrega testimonios, justificación u objetivo último. Es importante explicitar si los propósitos son descriptivos, teóricos, políticos y prácticos, personales o surgen de una demanda extra. El contexto conceptual. Se denomina contexto conceptual al sistema de conceptos, supuestos, expectativas, creencias y teorías que respaldan e informan la investigación. El contexto conceptual no se encuentra ni se toma prestado, es construido por el investigador. Ubicar el estudio dentro de los debates de la comunidad científica, vincularlos con las tradiciones teóricas generales y evaluar el tipo de aporte teórico se refiere a esta construcción que hace el mismo autor al hacer el contexto conceptual de la investigación. Dentro del contexto conceptual encontramos el marco teórico. Este marco teórico es generalmente usado en los estudios cualitativos y se elabora a partir de teorías válidas cuyos conceptos dimensionales son indicadores operacionados que están rígidamente definidos e individualizados. También en el contexto conceptual toma una matriz diferente el acuerdo con las tradiciones de estudio. Se da una especie de continuidad a estudios que aparte de un contexto conceptual elaborado, sean ampliados y enriquecidos por los resultados finales del mismo marco de análisis del que se está trabajando. Luego de esto encontramos la experiencia vital, que se refiere a los conocimientos que posee el investigador a partir de su ejercicio profesional y vivencias sobre el tema estudiado, que dan lugar a una mirada calificada sobre el tema, y el análisis de las teorías e investigaciones referidas a las temáticas relevantes y pertinentes. Se hará en forma crítica y responsable, por lo tanto, no es resumen descriptivo de las decenas de publicaciones que pueden encontrar de estos análisis en libros y documentos escritos sobre el tema. En el diseño, en la investigación cualitativa, hay 4 ejes transversales de los cuales debemos trabajar. La pregunta o cuestionamiento busca la reflexión de nuevas ideas sobre las situaciones analizadas e investigadas. El método es el componente que busca la mayor flexibilidad a la hora de hacer la investigación, es decir, busca que sea cualitativa o cuantitativa. Criterios de calidad busca que nuestro eje investigativo tenga todos sus procesos desde un informe escrito para garantizar la calidad del estudio. El ejemplo del diseño busca la articulación lógicamente de los elementos constituidos sobre un componente sólido como el título, el trabajo, el cronograma y la bibliografía. Como última parte tenemos la propuesta, la cual está dividida en 3 partes. Entonces es el diseño y la investigación cualitativa en la propuesta escrita, los componentes de una propuesta y las exigencias institucionales para las propuestas de la investigación. Dentro del diseño y la investigación cualitativa en la propuesta escrita, debemos tener en cuenta que es un argumento convincente, claro y coherente que incluye un título, un abstract, un cronograma y una bibliografía.
Esto para explicar y justificar el porqué del estudio, con una ruta de acción y pues en base a encaminar y comprometerse con la investigación o el argumento que se le va a exponer a la relevancia del resultado. Para, bueno, dentro de los cuales hay tres: la relevancia, la viabilidad y el compromiso. Dentro de la relevancia es la utilidad que pues se le va a dar la resolución de conflictos cotidianos y la contribución del estudio al campo. Entonces, básicamente, ¿qué va a contribuir nuestro proyecto, nuestra investigación al campo dentro de la pedagogía o dentro de la lingüística? La viabilidad son las posibilidades de concretar el estudio teniendo en cuenta los factores de tiempo y los factores económicos y tener los accesos a los lugares de práctica. Entonces, en nuestro caso, podemos ir a los colegios, podemos ir a hacer las observaciones con los estudiantes, con los docentes. Finalmente, el compromiso nos referimos a los intereses del investigador con el tema y el diseño de la demostración de relevancia, la viabilidad y el compromiso del estudio. Básicamente es una propuesta estructurada con potencialidad. Entonces, ¿qué probabilidades hay? ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Dentro de los componentes de una propuesta tenemos tres propuestas escritas: la de Marshall y Roseman, la de Creswell y la de Maxwell. Dentro de la de Marshall y Roseman, la propuesta escrita está dividida en cuatro partes: la introducción, el planteo del problema, el tema, el propósito, el significado de las contribuciones potenciales, el marco y preguntas de investigación generales y las limitaciones. En un segundo paso sería la revisión de la literatura relacionada, las tradiciones teóricas, los ensayos de expertos e investigaciones relacionadas. En tercera parte vendría siendo el diseño y la metodología, la aproximación general, la selección de los lugares y poblaciones de los métodos de obtención de datos, los procedimientos de análisis de datos, la credibilidad, la bibliografía personal, las consideraciones políticas y éticas. Y finalmente el apéndice. Entonces, en una primera parte sería el plantear en qué nos vamos a enfocar; una segunda parte, hacer una investigación sobre esto; la tercera, un diseño, una recolección de datos, una revisión de esos datos, una evaluación y finalmente como un cronograma, un estándar en donde vamos a tener toda la información recopilada. La de Creswell vendría siendo en tres partes: la introducción, el planteo del problema y los propósitos de estudio, las preguntas y subpreguntas, las definiciones de limitaciones y limitaciones y la relevancia del estudio. Como segunda parte, los procedimientos, los opuestos a las razones para realizar un estudio cualitativo, el tipo de diseño utilizado, el papel del investigador, los procedimientos de recolección de información, los métodos de verificación de resultados del estudio y su relación con la literatura y la teoría. Y finalmente, el tercero vendría siendo el apéndice. Entonces, en este podemos ver que se acortan los pasos, por lo cual en la primera parte es la selección del tema, la delimitación, las limitaciones, la viabilidad. En una segunda parte ya es empezar a generar la investigación, nosotros a buscar, a ver los datos, a relacionarlos y finalmente pues tener todo esto en un marco. Finalmente tenemos el de Maxwell, que está dividido en 8 pasos. El primero, el abstract; el segundo, la introducción; el tercero, el contexto conceptual; el cuarto, las preguntas de investigación; el quinto, los métodos; el sexto, la validez e implicancias; el séptimo, la bibliografía; y como último, el cronograma. Finalmente tenemos las experiencias institucionales para las propuestas de investigación. Básicamente nos habla sobre los sistemas integrados en el implementar las funciones de tecnología y ciencia a las necesidades sociales y a las productivas. Básicamente cómo podemos implementar todo aquello tecnológico, todo aquello científico a las ciencias sociales, a las partes sociocultural, a la parte política. La organización de los actores y las funciones, donde vamos a ver quién va a hacer y qué va a hacer. Y finalmente, qué relevancia o qué aportes nos dan a la parte social, política y económica. Acá ni se especifican que se escogen los proyectos o las investigaciones no por quién los escribe o cómo los escribe, sino por las aportaciones que da.